Este es el octavo conversatorio del ciclo Encuentros 2021 y como lo ven estamos muy bien acompañados. El día de hoy nos acompañan el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También el doctor Luis Ángel Hurtado Razo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, director regional del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del TEC. Y la maestra Daniela Mendoza Luna, directora general de Verificado MX. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros a todos. Y gracias sobre todo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también a Político MX que hacen posible este encuentro y estos conversatorios que se siguen desarrollando. El día de hoy vamos a abordar el proceso electoral desde la perspectiva de la información entendida como una herramienta para que la sociedad tome decisiones informadas, razonadas y razonables, digamos, y cómo las noticias falsas en ese contexto hacen que los ciudadanos y las ciudadanas se trastoque esta lectura de la realidad y cómo impacta eso en el proceso electoral vigente. En ese sentido, por supuesto, en la coyuntura actual que tiene que ver con la pandemia, por otro lado con el proceso electoral y también con las redes sociales como una fuente cada vez más masiva de información. Le quiero ceder la palabra al doctor Raúl Trejo del Arbre, que es doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Periodismo por la misma facultad. También es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, institución en donde es académico desde 1974. También profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, así como en la licenciatura de Comunicación en dicha facultad. Es autor de 18 libros, coautor, con textos suyos también en otros 112 libros colectivos, la mayoría con ensayos sobre sindicalismo, medios de comunicación o sistema político mexicano. Doctor, le cedo la palabra. Bienvenido, gracias. Nos convocan aquí a conversar acerca de las noticias falsas en ocasión del proceso electoral. Y bueno, se me ocurre decir lo obvio, no hay democracia sin información, no hay proceso electoral que pueda ser venturoso si no es a partir de la información clara y digerida conscientemente por parte de los ciudadanos, pero todos sabemos que estamos en un entorno repleto de mentiras. Estamos en un entorno señalado por el encono, por el enfrentamiento entre los actores políticos que en buena medida, no todos ellos, ni en la misma medida, ni con la misma intensidad, se dedican a polemizar, a ventilar sus pugnas y a confundir a partir de propalar mentiras. Las mentiras siempre han sido parte de la vida pública. Vale la pena señalar otra obviedad, las mentiras son tan antiguas como las personas, como la humanidad. Las falsedades, las verdades a medias, las versiones adulteradas, la desinformación siempre han sido recursos y seguramente en ocasiones también consecuencia del intento para convencer y si no para confundir a las personas a través del engaño. Siempre ha habido mentiras y mentirosos en la política, siempre. Hace más de medio milenio le decía Maquiavelo al príncipe que gobernaba que una de las claves del veleidoso e incauto comportamiento humano era la siguiente: los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre quien se deje engañar. El miedo y la confusión propician que las personas acepten como si fueran ciertas las versiones más disparatadas. En otras ocasiones las versiones falsas simplemente se ajustan a las tendencias o a los prejuicios de las personas. Las ganas de creer, la vocación para atender y suponer ciertas las versiones que se ajustan más a nuestros gustos, a nuestros prejuicios, a nuestra identidad, a nuestras aficiones, es una de las claves principales que explican la propalación de mentiras en las sociedades contemporáneas. Estamos en un entorno en donde todo el tiempo experimentamos una avalancha de informaciones. Consultamos en Twitter los asuntos más recientes, discutimos en Facebook las interpretaciones más variadas de la vida pública, recibimos correos electrónicos. Bueno, mucha gente incluso está afiliada a cadenas de WhatsApp, que como son cadenas privadas, no todo el mundo tiene acceso a ellas,
no solamente difunden noticias, sino una enorme colección de mentiras. De tal suerte que al mezclarse verdades con falsedades, y al ocurrir esto en las redes sociodigitales, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en YouTube inclusive y en otras más, ocurren por lo menos tres rasgos importantes. En primer lugar, la velocidad que alcanza la propagación de cualquier asunto, pero muy especialmente la rapidez con la que circulan noticias insólitas, extravagantes o sorprendentes, propicia que sean creídas porque es muy difícil atajarlas y aclararlas. En segundo lugar, esta información se propala de manera reticular. Las redes se llaman así porque no tienen un eje articulador. No hay un centro de Internet, no hay un centro de YouTube, no hay un centro de Facebook. Hay empresas que son las que manejan los servidores donde se alojan los contenidos difundidos por estos sistemas de comunicación, pero son articuladas como redes. Y en tercer lugar, en ocasiones las mentiras son intencionales. Hay quienes quieren promover o descalificar una causa o a una persona difundiendo noticias falsas que incluso pueden beneficiarse de la contratación de servicios de etiquetación o de servicios para que haya usuarios simulados que difundan estas versiones en Facebook o en el segundo caso en Twitter, de tal suerte que estamos ante una especie de industria de la desinformación. Insisto, mentira siempre ha habido. La difusión de falsedades apuntalada en las redes sociodigitales es aquello a lo que llamamos posverdad. Muchísimas gracias, doctor Trejo, por esta intervención. Me quedo pensando en las personas que quieren creer en eso porque coinciden con sus puntos de vista y en estas cámaras de eco, ¿no?, que se hacen a través de las redes sociales donde solo leemos lo que queremos leer. Es momento de pasarle la palabra al doctor Luis Ángel Hurtado Razo. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales también por la misma facultad. Cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad Sorbona de París. Es doctor en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con 4 libros publicados en México, 1 en España, todos ellos sobre estudios de comunicación política durante los procesos electorales 2006, 2012 y 2018 en México. Y me da muchísimo gusto pasarle la palabra adelante, doctor. Para mí es todo un honor, sobre todo por el tema que vamos a tratar. Es un tema en el que pues básicamente estudié mi doctorado sobre ese tema, en el cual he debatido mucho con muchos autores sobre ese tema y en el cual pues básicamente nos tiene aquí en este momento sentados, reflexionando en una situación, en una coyuntura pues atípica, porque elecciones, pues bueno, elecciones ha habido y va a haber, pero estas elecciones son distintas a las que hemos vivido, digamos, en otros momentos. En primer lugar, por el factor precisamente de la coyuntura en una crisis de salud a nivel internacional con el caso del COVID-19 y por supuesto también una elección en la cual pues vemos un escenario en el cual pues también tenemos actores que básicamente pues ahora están nuevamente en la lucha por el poder político, que es parte, digamos, de los escenarios de las elecciones y por supuesto de la misma ciencia política. En primer lugar, yo citaría 3 elementos fundamentales para empezar a diferenciar el tipo de desinformación que actualmente estamos viviendo. Una de ellas tiene que ver precisamente con la desinformación en la cual no tiene una intencionalidad. Y ahí es precisamente donde radica, pues digamos, toda esta coacción que existe por parte de la misma sociedad. Sin embargo, pues hay otra que tiene que ver precisamente con esa mentira que es construida con toda una intencionalidad y esa construcción busca precisamente atacar ya sea a una persona, a una institución o inclusive a todo un movimiento. Y también tiene que ver con un tema que yo he denominado como la desinformación bajo demanda. Estos sitios ahora son contratados por diferentes consultoras, por diferentes cuartos de guerra, para precisamente hacer
desinformación exprofesa en contra de un adversario, en contra de un partido político o en contra inclusive de una institución o de todo un gobierno. Y tenemos, digamos, en llegado momento un tercer elemento que tiene que ver con la desinformación, que tiene una parte de verdad, pero que es sacada de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas situaciones que sí ocurren o han ocurrido son sacadas de contexto y en ese momento son difundidas y se hacen pasar por verdad, cuando a lo mejor corresponden a hechos que ya pasaron o de otros contextos. La posverdad no solamente es la desinformación, la posverdad es más allá de la desinformación. La posverdad está configurada a partir de 4 elementos que básicamente he detectado y que precisamente pongo aquí a discusión precisamente de esta mesa. El primero de ellos es precisamente la posverdad, es un desvío intencional del tema de interés en la opinión pública. Otro elemento que me gustaría acotar o más bien traer a colación es precisamente que la posverdad existe porque existe un discurso empático, un discurso complaciente, porque existe un receptor que no quiere o no tiene interés o ya perdió el interés en la verdad. En tercer lugar, yo pongo en colación precisamente un elemento que es el factoide, que tiene que ver precisamente con la interpretación mediática de la realidad. Y básicamente este elemento no busca ser verdad, pero tampoco busca transmitir los hechos, pero sí busca dar una opinión sobre algo, lo que sea. Y en ese sentido tenemos muchos discursos, principalmente en la posverdad, que están cargados de fuertes elementos o fuertes frases o una fuerte presencia de todo lo que tiene que ver con los discursos emotivos. Y lógicamente, pues esos discursos emotivos, pues ahora en estas, digamos, sociedades interconectadas, pues básicamente circulan más fácilmente porque pegan precisamente en esas fibras sensibles que todo ser humano tiene. Y en ese sentido, un cuarto elemento que sí me gustaría destacar y que precisamente creo que es uno de los elementos que va uniendo todo este rompecabezas que hoy en día encontramos que es la posverdad, es precisamente el uso o el elemento precisamente de la misma tecnología, que precisamente el año pasado la Organización Mundial de la Salud puso, digamos, ese elemento a discusión con la llamada infodemia, que es precisamente ese estado en el cual los usuarios, digamos, de las redes sociodigitales y, por supuesto, de Internet, reciben tanta información que a veces ya no saben distinguir entre lo que es verdadero de lo que es falso y más bien se dejan llevar precisamente por lo que les dicte en su momento, pues, este estado anímico en el cual se encuentren. Pues las mismas redes sociodigitales e Internet, pues, son el espacio idóneo para que esos discursos y todo ese escenario de posverdad, pues, se reproduzca en diferentes lugares. Y por eso, pues, información que a veces está, digamos, en otras latitudes, nos llega de una forma muy rápida y empieza a impregnarse, digamos, en nuestro ámbito. Gracias, doctor Hurtado. Sin duda vamos a seguir hablando de estos temas. Voy a pasarle la palabra al doctor Juan Manuel Ortega Riquelme. Es director regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, la región de Ciudad de México, también profesor de la carrera de Relaciones Internacionales, licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política por la Universidad de Stanford, un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Boston. Doctor, le paso la palabra. Muchas gracias. Para poder analizar adecuadamente el tema de la posverdad o las llamadas fake news, digamos, en los procesos electorales en nuestros días, es muy importante comprender, creo, 2 cosas. Y voy a repetir un poco. Primero, el asunto de la selección de las observaciones. Es decir, en sus trabajos sobre filosofía de la ciencia, Karl Popper describió la importancia de las observaciones selectivas como un mecanismo para confirmar nuestras creencias. Como buen filósofo analítico, Popper pedía a los científicos buscar la información que no confirmara, sino que refutara nuestras hipótesis sobre el mundo. Así, aquellas teorías que se sostuvieran frente a la refutación serían las que tendrían mayor capacidad explicativa. Por eso no era muy querido entre marxistas, obviamente, además de sus críticas al historicismo, pero bueno. Esto evidentemente no siempre ocurre, tampoco en el campo de la investigación, pero menos en nuestras vidas. Muchos científicos, obviamente, generan infinidad de estrategias para evitar la refutación. Y esto es muy común en el ámbito de la construcción de las preferencias políticas en los ciudadanos. Es decir, el llamado confirmation bias o el sesgo de información es una práctica normal de todos los ciudadanos. Buscamos observaciones que confirmen nuestras hipótesis del mundo, no que las refuten.
Estamos buscando lo que apoya nuestras visiones del mundo. ¿Por qué? Porque es un proceso natural. Es decir, nosotros no podemos pasar nuestra vida tratándonos de refutar a nosotros mismos, pues quedaríamos en una situación compleja emocionalmente, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros estamos tratando de buscar observaciones que vayan confirmando nuestras hipótesis del mundo. Segundo, las guerras informativas. Los intentos deliberados, como bien dijeron, de confundir a la ciudadanía mediante noticias o información falsa ha existido siempre, como un mecanismo para deslegitimar o generar un clima de miedo o escepticismo. La guerra de la desinformación ha sido una práctica común en situaciones de guerra, de hecho. Siempre han existido los intentos de generar rumores, tergiversar información y engañar a los electores sobre actores o grupos relevantes en las elecciones. Esto no es nuevo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que es la irrupción de Internet y las redes sociodigitales en nuestra vida. Pero ¿por qué el Internet y las redes sociodigitales unen estos dos elementos? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Para poder comprender cabalmente las plataformas como por ejemplo Facebook o Google, por ser las más grandes, ¿no? Es esencial conocer el funcionamiento que ellas tienen en términos generales. Es decir, aquellos que quieren, como diría Raúl de alguna forma, aquellos que quieren engañar con aquellos que quieren ser engañados, los tengo que unir, ¿no? Y por eso es importante entender el modelo de negocio. Es importante darse cuenta que los algoritmos definidos por las grandes empresas de Internet y las redes sociodigitales son primordiales para comprender, uno, los resultados de búsqueda, en el caso de Google, o bien las características del timeline de los usuarios de Facebook, Instagram o Twitter. Y por el otro lado, la identificación de los intereses y comportamiento de los usuarios. Entonces, necesito comprender que el modelo de negocio, es decir, la obtención de información sobre los intereses y las conductas de los usuarios y por lo tanto su venta, es gratis porque el negocio eres tú. Entonces, comprender el modelo de negocio, es decir, la obtención de información sobre los intereses y las conductas de los usuarios, se relaciona con la creación de una plataforma de información que es confiable, ¿no? Con esto quiere decir que utilizamos Internet, pero no, pues encontramos información adecuada y oportuna, pero que al utilizarlo compartimos datos y comportamientos que ayudan a las empresas dueñas de esas plataformas a comercializar dicha información a anunciantes o políticos. En el caso mexicano, yo creo que fue hasta 2012 cuando vimos la irrupción de Internet en las campañas electorales, sobre todo en la de Peña Nieto. Y la vimos como un mecanismo para dar a conocer las propuestas de los candidatos y también como algunos mecanismos de guerra sucia. Discute entonces la necesidad desde el gobierno de la regulación de estas empresas, a la que se sube Andrés Manuel López Obrador. Porque el problema más fuerte que ahora enfrenta a López Obrador, digamos, es la posibilidad de que él también sea juzgado, ¿no? A partir de la información que maneja. Es decir, lo que yo creo que vamos a ver es, por un lado, sí la continuidad de la irrupción o de los intentos de generar fake news, y por otro lado, sí creo los intentos desde el régimen de acallar las redes sociales a través de su regulación. Gracias, doctor Ortega. Me quedo pensando en todos los actores que intervienen en esto, también la responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en los medios de comunicación. Y dicho esto, le cedo la palabra a la maestra Daniela Mendoza Luna. Ella es licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras y maestra en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Periodista con 19 años de trayectoria, autora de El que no brinca es buga, Crónicas de la Marcha del Orgullo Gay a la Diversidad Sexual y diversos artículos de divulgación científica. Maestra, bienvenida. Me toca, digamos, entrar o cerrar esta primera parte desde el punto de vista de los medios de comunicación, desde el punto de vista del periodismo y de la producción de mensaje. Y creo que la máxima en medios de comunicación es aquella que nos dice, si tú no estás pagando por la información, alguien más lo está haciendo. Y en este caso es justamente lo que sucede con las redes sociodigitales. Son gratuitas porque el producto eres tú. Y el producto que te está dando la red social es aquello que tú quieres. Algunos puntos en específico. El primero que me gustaría mucho destacar es el consumo informativo en México.
¿Por qué estamos inmersos en una época de posverdad? ¿Por qué estamos anclados en un tema de desinformación? Sobre todo porque la desinformación no solo llega en forma de noticias, la desinformación llega en forma de audios de WhatsApp, la desinformación llega en forma de memes, la desinformación llega en forma digamos, inunda las redes sociales y no necesariamente viene en formato de noticias. Por otro lado, también quiero destacar que una de las raíces principales de por qué vivimos en un contexto de desinformación tiene que ver con nuestro consumo informativo. Es decir, como ciudadanas, como ciudadanos, nuestro consumo informativo o nuestras capacidades de, llamémoslo, alfabetización digital, no son las mejores. En nuestro país tenemos un rezago súper importante en cuanto a la educación para los medios. No sabemos utilizarlos adecuadamente y no tenemos la capacidad crítica para discernir lo que vemos. Es más, las personas, la mayor parte de las personas no distinguen entre una nota, un reportaje, una crónica o un artículo o inserción pagada. Por lo tanto, para ellas y para ellos, lo que ven en los medios, todo lo producen los medios de comunicación. El segundo punto que quiero destacar es el punto de las redes sociodigitales. Al principio, cuando empezamos a hacer mayor uso de las redes sociodigitales, pensamos que era una ventana al mundo, ¿no? Pensamos que nos iba a conectar con gente en todos lados y que íbamos a aprender muchas cosas. Si bien es cierto que tenemos más accesible la información de todas partes del mundo, no necesariamente nos abrió una ventana, más bien nos metió en una burbuja. Y esto se debe a los dichosos y famosos algoritmos de los que todos hablamos, pero pocos comprendemos a cabalidad. Cada vez que nosotros en un motor de búsqueda ponemos alguna búsqueda de información, estamos diciéndole o estamos educando al motor de búsqueda a que nos arroje esta información. Y otro punto, el punto número 3 que me parece súper importante destacar es lo que tiene que ver con los sesgos, ¿no? De los que recientemente hablaba. Cuando nosotros vemos una información o leemos un editorial o buscamos un medio, no necesariamente estamos buscando conocer más. Estamos buscando confirmar lo que creemos. Sin importar la evidencia que se nos pueda presentar, si nosotros creemos en eso, entonces verlo en medios simplemente va a reforzar nuestra creencia. El otro tema es el que la desinformación está intencionalmente fabricada para apelar a nuestras emociones más básicas. Es un tiro directo, es un tiro de precisión hacia manifestar alegría, enojo, rechazo, desagrado. Entonces, unamos los puntos, ¿no? Recibimos desinformación. No sabemos distinguir una opinión de un publireportaje. Nos pega la emoción. Y lo compartimos en nuestras redes sociales. El cuarto punto que no puedo dejar de destacar como un tema de autocrítica hacia los medios de comunicación es que la verificación como elemento del periodismo se ha ido paulatinamente perdiendo en las redacciones. Entonces, la inmediatez le ganó a la verificación, una por el tema de hay que competir con las redes sociales. Pero otra, y necesito decirla, es porque cada vez las redacciones se van haciendo más pequeñas. Los medios masivos de comunicación están intentando trabajar con menos personas y con personas con menos experiencia. Y como último punto y como cereza en el pastel y ya no, para no quitar más tiempo, quiero referirme al sistemático desgaste desde el poder hacia la confianza hacia los medios de comunicación. Entiendo, reconozco que mucha de esa confianza las han perdido los propios medios de comunicación a lo largo de los años por su cercanía con el poder. Pero por otro lado, también tenemos cómo este hartazgo de la gente se ha aprovechado por parte del poder público para denostar al periodismo. Gracias, maestra Mendoza. Imposible escucharla y no pensar en estos nuevos actores, ¿no? Que aparecen y que parecen ser periodistas, pero pues son propagandistas o amplificadores de cierto tipo de discurso, cierto tipo de narrativa.